Según las autoridades de migración, durante 2017 se ha registrado una baja en el número de deportados desde Norteamérica. ¿A qué se debe este fenómeno? De eso hablaremos esta noche en Sin Filtro. Utilice la etiqueta SF Migrantes. A continuación, los dejo con la nota. Para vivir con nuestra familia bien, pero de lo que nos está sucediendo ahorita, luego nos agarran y nos rechazan otra vez para afuera, pero ni modos porque la ley, esa es la ley del presidente. De enero a la fecha, el total de deportados a Guatemala suman 62.021, más de la mitad. 31.208 no lograron llegar hasta los Estados Unidos, fueron deportados de México vía terrestre. Si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior, tenemos 56.142, una reducción del 44% aproximadamente. Estas son personas que no cruzan la frontera, que se quedan en suelo mexicano y luego son retornadas a nuestro país, lo que nos indica que los guatemaltecos no están migrando con la misma intensidad que se tenía en años anteriores. Vía aérea han llegado al país 30.813 migrantes. En estas últimas 2 semanas de diciembre se tienen programados 16 vuelos. En cada uno serán deportados entre 95 a 135 migrantes. Si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior, tenemos 32.020. El número quizá en este sentido no ha variado como varió vía terrestre. 27.501 son hombres mayores de edad, 3.013 mujeres mayores de edad, 205 hombres mayores de edad y 94 mujeres menores de edad. La Dirección General de Migración atribuye el descenso de migrantes, con 25.000 deportados menos que el año pasado, al reforzamiento de la seguridad en las fronteras y el incremento del crimen organizado en México. Llamadas ilimitadas todo diciembre, desde 299 quetzales. Tigo presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de lunes. Comenzamos esta semana con este tema interesante, 44% a la baja, el número de deportados desde Norteamérica. Ya decían las autoridades de migración que muchos de ellos no llegan incluso a cruzar la frontera con Estados Unidos. De eso hablaremos esta noche. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Philip Chicola y Estaro Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. La pregunta inicial es, ¿por qué esta baja en el número de las deportaciones? ¿Ya los migrantes, los guatemaltecos, no están tomando esa ruta o hay otros obstáculos que ya no permiten que lleguen a México, a Estados Unidos? Philip. Bueno, yo voy a empezar tal vez haciendo un desagregado de los datos, porque pareciera un detalle muy sutil, pero dice mucho cuando se hace la diferenciación entre los migrantes deportados por vía aérea y los deportados por vía terrestre. ¿Cuál es la diferencia? Los migrantes deportados por vía terrestre son aquellos que fueron detenidos en México o fueron detenidos cruzando la frontera entre México y Estados Unidos. Es decir, que nunca llegaron a pisar suelo norteamericano. Mientras que el deportado por la vía aérea es quien ya residía o ya había establecido o ya había logrado pisar suelo americano y que pues es detenido por alguna falta migratoria, por alguna falta o algún acto ilegal, es sometido a un proceso migratorio de deportación y posteriormente deportado por la vía aérea. O sea, la diferencia del mecanismo de transporte me dice en qué fase del proceso fue detenido. Lo que estamos viendo es que hay una merma muy significativa en cuanto a los deportados por la vía terrestre. Los que no logran. Los que no logran llegar. Mientras que los datos que decía nuestra compañera en la nota de deportados por la vía aérea rondan en torno a los 30.000, era lo que ya mencionaba. Y si vemos los datos del 2014 para acá, está justo en sintonía con los promedios históricos. O sea, generalmente Estados Unidos está deportando entre 30 y 35.000 guatemaltecos por la vía aérea. La reducción significativa
es en los deportados por la vía terrestre. Entonces, ¿qué me dice esto? No es que Estados Unidos le esté dando una patada a quien ya reside allá, sino lo que me dice esto es que Estados Unidos está apretando las tuercas. Y que derivado de eso es que pareciera que hay un desincentivo en el intento de migración. Porque lo que me está diciendo esto es que hay menos cantidad de guatemaltecos en el flujo migratorio tratando de llegar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no quiere decir que la policía mexicana de un año para otro se ha vuelto menos efectiva. O que la Guardia Fronteriza norteamericana de un año para otro se ha vuelto más porosa y que estén llegando más guatemaltecos. No, sencillamente cuando vemos una merma del 44% en los deportados por la vía terrestre, eso lo que me dice es que sencillamente hay un flujo menor de migrantes comparado con años anteriores. Y eso no es nada más que el efecto Trump. O sea, el efecto Trump básicamente lo que generó es una sensación de temor. Hay un porcentaje significativo de migrantes que básicamente dicen, yo mejor no me aventuro, o mejor no llego hasta Estados Unidos porque yo no sé cuánto tiempo voy a durar, me va a salir muy caro el coyote. Es decir, sí hay un efecto disuasivo en cuanto a la política migratoria con todo este discurso xenófobo, nacionalista que ha tenido el presidente Trump. Ahora, cuando se hablaba del efecto Trump, muchos analistas incluso hablaban de la oferta electoral que el entonces candidato planteaba, que era incrementar el número de deportados, o sea, de personas que ya se encontraban en suelo norteamericano. Lo que estamos viendo es que se está reduciendo aquel flujo de personas que intentan llegar a Estados Unidos. ¿Es esta otra característica del efecto Trump que no habíamos visto, que no habíamos profundizado, Astor? Yo creo que no solo la promesa presidencial, que era una promesa de candidatura, pero era una promesa muy fuerte, sino también los costos. Los costos asociados, vamos a ver, los costos asociados con los coyotes en Guatemala, los cuales han subido y se han incrementado enormemente. Y se han incrementado enormemente porque ha sido el mismo coyote que le dijo, mire, pero costaba $10,000 llevarse a una persona. Ojo, $10,000, que al tipo de cambio estamos arriba de 70,000 quetzales. Y que 75,000 quetzales por ahí es donde cobraría el coyote. No lo tiene que pagar todo, lo paga una parte aquí y otra parte cuando llega a Estados Unidos. Y muchas veces no lo pagan todo de un solo, sino que lo pagan, tienen un año para pagarlo, cuestiones así. Pero aquí sí dejan una buena suma de dinero, por lo menos dejan la mitad. Fíjate que ya de eso estás hablando que por lo menos 40,000 quetzales los dejan a esto y le van subiendo algunos costos en el camino. Entonces, los costos han subido, de esos de $10,000 se fueron a 12,000 y ahora están en 15,000. Sobre todo coyotes de San Marcos, coyotes de Xela, aún coyotes de Zacapa y Jutiapa han incrementado los costos, pero precisamente por la promesa que estabas diciendo, no solo a la parte electoral, sino también por el efecto Trump que estabas diciendo, Filip. Eso automáticamente incrementó los costos. Entonces ya irse es no solamente el riesgo de no sé si llego, sino también me está costando más dinero. Desde el lado de Estados Unidos, de hecho, las primeras acciones, y yo las estaba buscando precisamente, las órdenes ejecutivas primeras tenían que ver con migración del presidente Trump. Reforzar patrulla fronteriza, entre otras cosas. Exactamente, y ojo que creo que fue la primerita orden ejecutiva, aumentar, por ejemplo, el poder de ICE, o ICE, como se le conoce, ICE, que es la policía de la frontera, y que ICE es realmente lo que nosotros denominamos en español, para más señas y para más INRI, la migra, pues, ahí viene la migra, ¿verdad? Es ICE. Los que llegan Marshall, llegan todos, pero ICE es el que está encargado de eso. De hecho, el presidente pedía también no solamente el reforzamiento de todas estas instituciones legales de seguridad, sino también pedía inicialmente 5,000, o sea, una fuerza aumentar en 5,000 y hasta 10,000, verá el número de efectivos que estarían en la frontera. Y es correcto lo que dice el reportaje. También el mismo crimen organizado que puede utilizar a los migrantes como mulas, o sea, para transporte o de rehenes, para tomarlos y pedir una recompensa a los familiares en Guatemala, en El Salvador, Honduras, Ecuador, donde quiera que estén,
O en el mismo sur de México ha significado aquel pensamiento de decir, ¿debo irme o no debo irme? Y si me agarran, logro pasar, pero si me agarran. Esto más, sin embargo, Estados Unidos empieza a ser muy atractivo por una razón muy sencilla. Su economía está creciendo y todas las economías crecientes, sea Europa o sea Estados Unidos o sea Japón, o sea, son muy atractivas para los migrantes, sobre todo migrantes económicos que ven una oportunidad, por ejemplo, en Estados Unidos, o que hablan con sus familiares constantemente y le dicen, vos, venite, mira, aquí está bueno, fíjate que hay más chance, ¿verdad? De hecho, la economía está creciendo arriba del 3%, algo que una expectativa que no se tenía, porque era el 2% el que se esperaba. Estábamos que en 3, de hecho hasta 3.3, y en el mediano plazo, no está hablando de largo, pero mediano plazo ya se está hablando de 4 y 5%. Imagínate, esa economía creciendo al 4 y 5%, va a necesitar muchísima mano de obra. Entonces, los que están ahí, cada vez más y más, por lo menos, no sé si en política de inmigración van a ser regresados a Guatemala, Salvador, Honduras, donde quiera que estén en el Triángulo Norte. Pero los que quieran llegar cada vez va a ser más difícil pasar, entendiendo que hasta los proyectos para la creación del muro, y hay por lo menos cinco propuestas para la creación del muro, ¿verdad? Preguntar, ¿ha sido efectiva este efecto Trump en desincentivar este flujo migratorio sin necesidad de muro? ¿Hay necesidad de muro para seguir obteniendo estos números? Es que lo que pasa es que hay un momento en el que el discurso se va a quedar corto, poniéndonos en la lógica americana, en la lógica de Trump. Porque Trump, durante toda la campaña presidencial 2016, él gana con un discurso, ya no más migración, ya no más migración, vamos a construir el muro, vamos a evitar que bad Americans, así es como dice él, lleguen a Estados Unidos. Sorpresivamente, pum, gana las elecciones, y entonces digamos que hubo un compás de espera, y 2-3 meses después de estar en el poder, empieza a sacar una serie de directrices para redireccionar fondos para la construcción del muro, fortalecer la patrulla fronteriza, y recientemente suprime DACA, que es básicamente la norma ejecutiva que había aprobado el presidente Obama para dejar de deportar a los jóvenes migrantes que habían llegado a Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Hay un momento en donde el discurso se empieza a convertir en acciones que van en la línea de fortalecer los controles y retirar un poco el mecanismo legal que utilizaban los migrantes jóvenes para no ser deportados. Lo que pasa es que el siguiente paso de esa ecuación es más que la construcción del muro, porque técnicamente el muro ya existe, ya hay secciones de la frontera de Estados Unidos-México que tienen un muro, en otros lados hay un muro o una barrera natural, o sea. Digamos que la construcción del muro lo que implica es mejorar la construcción de infraestructura, darle más recursos a la policía fronteriza, o sea, es ponerle dinero efectivo a decir, la frontera ya no va a ser porosa. Y todo pareciera indicar que el presidente Trump está casado con la idea de que esto va. Digamos que ahorita dio un compás de espera de 6 meses para que el Congreso resuelva qué hacer con los niños migrantes, después de la supresión de DACA. Pero Trump ya dijo, miren, el siguiente paso es, yo meto más recursos en control fronterizo y ya no pasan. Entonces, indistintamente, probablemente en Washington están viendo los mismos datos que estamos viendo nosotros y están diciendo, están llegando menos migrantes. Pero la política de Trump se basaba en la idea de decir, ya no, o sea, ya la frontera se cierra. Y no queremos menos, simplemente ya no queremos. Ya no es un asunto de que antes llegaban 100, ahora quiero que lleguen 90, no. O sea, el argumento Trump en campaña fue decir, se acabó, ya no más migración ilegal a Estados Unidos. Y entonces, para que eso se logre alcanzar, indistintamente de que el efecto Trump ya está generando un descenso en los flujos migratorios, yo sí veo a Trump casado con la idea de frenar la migración a como dé lugar, cueste lo que cueste. Entonces, la idea del muro y lo que realmente representa, yo creo que sí. Sigue. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF Migrantes. Regresamos luego de la pausa.
Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Migrantes. Estamos hablando de este tema. Regresamos con la conversación. En el bloque anterior hablábamos del flujo de migrantes que apuestan por llegar a la Unión Americana. ¿Qué pasa con los que ya están residiendo en los Estados Unidos en momentos en donde la economía pueda que crezca, estén en esos números que mencionaba Estuardo, que necesitan mano de obra? ¿Qué va a pasar con las personas no regularizadas que ya están en Estados Unidos? Eso es DACA. Es DACA. Es DACA. Principiemos por DACA. DACA es Deferral Action, ¿verdad? Y nace después de este proceso de la llegada de niños, que al final se les llamó niños no acompañados, que llegan a Estados Unidos, pero que empiezan a llegar así por pues mares de niños, ¿verdad? Y muchos guatemaltecos. Aquí la pregunta es, ¿qué pasa qué se hace en Estados Unidos con aquellos niños, con aquellos que llegaron de niños a Estados Unidos? Pues sus papás llegaron adultos, y ellos, de hecho algunos han sido ya repatriados, regresados a sus países, pero los DACA se quedan adentro, se quedan en Estados Unidos. Ellos no conocen, por ejemplo, Guatemala o México en este caso, o El Salvador. Muchos no hablan el idioma o lo entienden, pero responden en inglés. Muchos han ya entrado al sistema de Estados Unidos, están inscritos en las universidades. De hecho, los DACA y DACA tiene que ver mucho con una inscripción en la universidad. Tienen alguna licencia para manejar, tienen dreamers. Sí, aquí vienen los soñadores. Entonces, ¿qué es lo que pasaría con estos? Aquí es donde se queda este punto en qué va a pasar con todas estas personas. Pero digamos, estos son los más obvios. Aquí el mismo exministro de Relaciones Exteriores, a la pregunta que yo le hice de cuántos guatemaltecos en Estados Unidos calculan ellos que había, él nos dijo que es arriba de 3 millones de guatemaltecos. 3.1 millones de guatemaltecos. De los que se han registrado y todo, ellos tienen por lo menos datos de 2.8 millones de guatemaltecos, pero dice, contémosle por lo menos un 10% más que no dio datos ni nada, no solo ahí ya se fue la cosa más de 3.1 millones. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿qué va a pasar con estos? ¿Verdad? Muchos ven Canadá como una opción, muchos ven trabajar duro, mandar dinero, ahorrar, construir aquí, porque en cierto momento podrían ser retornados. Y otros lo que dicen es, sigamos hasta que esta cosa pueda dar más de sí. Para mí, la esperanza de todos estos que se quedan o que no podrían ser perseguidos es que primero tienen que solucionar algunos casos y que estos, una vez no sean narcotraficantes, una vez no cometan un crimen, no sean criminals, ¿verdad? Y una vez no sean gangsters o por ejemplo, pandilleros o mareros, ya tienen por lo menos una salida. Están lejos de los 3 grupos que en la primera acción enumeraba que eran criminales, drug traffickers y gang members, ¿verdad? Y miembros y pandilleros. De hecho, lo que ya vimos en Estados Unidos, y creo que lo vamos a ver más y vimos este año, es la persecución que FBI, ojo, que es el Federal Bureau, no es la policía local, sino es la policía federal, que ya empezó la persecución, pero fuerte, gruesa, contra las pandillas. Ojo, que estamos hablando de las pandillas de Guatemala, la 18 y la 13, y a la que más han perseguido es a la Salvatrucha, es a la 13. De hecho, habían 200. Y que han anunciado que los van a deportar a la primera que puedan. ¿Verdad? Y porque muchos tienen, entonces, son criminales. Entonces, esa ya es una causal de deportación automáticamente. Ahora, ¿quedan lejos en el horizonte los intentos o las esperanzas de regularización? Es que miren, lo que pasa es que, y ahorita atiendo la pregunta de Ben, hay una zona gris que es la que preocupa a la mayor parte de los inmigrantes ilegales. Porque ya Estuardo decía, la orden ejecutiva de Trump básicamente está diciendo, todos aquellos que se vean involucrados en algún tipo de acto ilegal, para afuera. Para afuera. Del otro lado de la película está quitando DACA, que DACA básicamente era que qué sucedía, por ejemplo, si a un joven de 20 años que había llegado a los 16 a Estados Unidos de forma ilegal, que no tenía papeles,
pero que ya está inscrito en la universidad, o ya tiene un trabajo, o ya compró una propiedad, o está en proceso de... Se casó. Tiene hijos. A ese segundo grupo, Obama, con DACA, básicamente decía, cualquiera de este segundo grupo que cometa alguna falta sujeta a deportación, no vamos a hacer de la vista gorda. Ese era el concepto de DACA. Si era un misdemeanor, o sea, si era una falta menor, una falta menor, ¿verdad? Ajá. Pero si era un crimen, no. No, o sea, si es un delito. Sí, es un asesinato, fraude, cosas así, de regreso a su país. La diferenciación es lo que los norteamericanos llaman felony, sí, que es cuando hay un acto criminal doloso. Entonces, digamos que hacerse de la vista gorda ante faltas le perdonaba un poco la cabeza a estos jóvenes que habían llegado de forma ilegal, pero también había otro capítulo que era el capítulo DAPA, que era el Deferred Action for Parents of Americans, que era qué pasa a ese migrante ilegal que llegó en los años 90, que nunca se regularizó, que ya tenía un trabajo, se casó en Estados Unidos, tuvo hijos en Estados Unidos y sus hijos ya son ciudadanos americanos. Entonces, a ese grupo, tanto al joven recién llegado, al Dreamer, como al padre de un ciudadano americano, si por ejemplo un día los agarran pasándose una señal de alto, manejando con 2 tragos encima, o por XY razón les piden los papeles en un proceso y descubren que no tiene. O sea, a este grupo, básicamente DACA y DAPA decía, hagámonos de la vista gorda. Pero hay, digamos que un grupo intermedio que es el que ahorita está en una fuente de incertidumbre, y es, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo soy un migrante que llegué a Estados Unidos, no tengo hijos en Estados Unidos, tampoco no soy parte de los niños que llegaron, sino que yo tengo 25 años, 30 años, llegué en el 2013. ¿Qué pasa si, por ejemplo, resulta que yo me veo involucrado en un accidente de tránsito, llega la policía, me pide mis papeles y resulta que no tengo? Entonces, yo no cometí un acto ilegal, entonces no soy parte del grupo 1 original, pero tampoco soy parte de los grupos beneficiarios por los Deferred Actions. Entonces, este grupo está en una especie de zona gris, que es el que dice... la gran puchica, pues. Pero es el grupo más grande. Es el grupo más grande. Ese es el grupo más grande. Ese es el de los millones que decía el exministro de Relaciones Exteriores. Ese es el grupo más complicado. Y creo que tu pregunta va hacia ese grupo. Los otros están... Con una economía en crecimiento, pero digámoslo no como es lógico estar deportando gente, porque por ejemplo, en la orden ejecutiva inicial, que de hecho fue muy criticada a propósito, ahí... El error más pequeño era considerado crimen, porque la lógica es cualquier cosa que haga mala va a ser considerada crimen, porque se va a hacer entonces una causal para deportación. Ahí entonces hubo algunos, entonces ya se metieron movimientos como santuarios, se metieron abogados y demandaron al presidente, demandaron esta orden ejecutiva, pasaron muchas cosas. Pero en medio de esto, digamos, yo sé que tenemos nosotros muchísimos televidentes en Estados Unidos, y muchas gracias por vernos, sea a través de canales o a través también de las redes sociales, Facebook Live, nos ven. Este es el grupo que en realidad debe preocuparnos, porque fíjate que solo pensando en voz alta, que se les ocurra, digamos, decir de ese grupo vamos a regresar a Guatemala 10%, no 10%, 5%. 5% serían 150,000. Si en un año están regresando, los números ahorita que bajaron el 44%, pero los números netos, ¿cuánto eran? Eran de 62 se fueron a 40 y tantos, ¿verdad? 40 y tantos, sí. 31. Entonces, ese es el más preocupado. ¿Y por qué es importante discutir a este grupo? Porque ese es el grupo de los 8,000 millones. 8 mil millones. ¿De qué? De remesas. Ese es el grupo que hace. Con lo que yo les mencionaba, justamente hace un par de semanas, pues, por razones académicas profesionales, estuve en el área de Washington, pero un poco en los alrededores, en el área de Virginia sobre todo.
Y un dato que me parecía bastante interesante, estaba platicando con el párroco de una iglesia, y decía, es que antes las iglesias llevaban a cabo programas para darle alimentos baratos, vestimenta a migrantes ilegales. Y digamos que había como que una especie de relación de confianza en donde el migrante ilegal, el que tenía una semana de haber llegado a Estados Unidos, que no tenía absolutamente nada, él sabía que en lo que se enderezaba, en lo que conseguía trabajo, pues una fuente de una alternativa para conseguir alimentación, vestimenta, era ir a estos shelters, a estos refugios de las iglesias. Y me decía este párroco, es que de unos 8 o 9 meses para acá, resulta que eso ya no está ocurriendo. Es más, nosotros tenemos que poner en las entradas de los hogares anuncios diciendo no vamos a pedir documentos, no vamos a preguntar nada. O sea, usted tiene hambre, venga y antes era para migrantes ilegales. Ajá. Pero ahora tiene hambre, entre y no vamos a preguntar. Gorda, porque hay una sensación de temor entre ese grupo intermedio, o sea, el que no tiene hijos, el que no llegó con la suficiente juventud, no es DACA, pero que tampoco no está cometiendo actos criminales, sino que es el migrante que llegó probablemente a trabajar de lo que encontrara, que no sabe ni qué hacer, y es el migrante que hoy más miedo tiene de ir a una oficina pública, de que lo detengan por alguna cosa menor, porque ese es el que dice, si a mí me agarran, hoy sí me echan. Está desprotegido. Y ese es el grupo que hoy está como un poco más a la deriva o en la incertidumbre, que no sabe qué va a pasar. Y es el grupo, y eso también en Estados Unidos lo tienen bien medido, que digamos que antes la relación de los ingresos que tenía el migrante trabajador en Estados Unidos se estimaba que era 60% remesa, 40% para sus costos locales, para su estadía allá. Ahora, el estimado que ellos tienen es que la relación es 75-25 hasta 80-20. O sea, el migrante dice, yo en serio me voy a quedar pero con lo mínimo. Todo lo voy a mandar. Porque yo no me quiero comprar nada aquí. Yo no me quiero comprar ropa. No tengo nada seguro acá. No me quiero comprar ni televisión, porque puede que el día de mañana me agarren y se acabó. Bueno, esa es la situación. Vamos a la pausa. La etiqueta SF Migrantes. Volvemos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. La etiqueta de la noche, SF Migrantes. Estamos hablando de la situación de estos connacionales que están, como mencionábamos en el bloque anterior, en un área gris. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué alternativas pueden recurrir para tener por lo menos cierta tranquilidad? Veíamos que los porcentajes de remesas se están enviando mucho más porque no tienen la certeza de qué hacer con el dinero allá en Estados Unidos. En cualquier momento pueden ser retornados a sus países. La situación de estos connacionales en el área gris es realmente preocupante, Stuart. Bueno, la mayoría y ahí vimos escenas en el reportaje inicial, escenas de los aviones que vienen, son aviones blancos. Los famosos aviones blancos. De hecho, los famosos aviones blancos, que ahí atrás tenés una foto, ¿verdad? De los blancos, así se llegan a las 11 de la mañana, de hecho, al aeropuerto. Y todavía hoy, 18 de diciembre al 31 de diciembre, faltan 12. Hay programados vuelos. Hay programados 12 vuelos todavía de esto, ¿verdad? Y lo que hay que decir es que ahí viene la mayoría de los que vienen en los aviones son precisamente estos. Porque la mayoría de los que vienen en los aviones no son DACAs, ni DAPAs, no. Ellos son gente que se fue, pues hablaron con un coyote, tomaron la decisión de agarrar una mochila, se fueron, ¿verdad? Y terminaron siendo, en palabras de Arjona, ¿verdad?, el mojado. Y este es del que estamos hablando, que es el número más grande, el grupo más grande, es el que nosotros conocemos como el mojado, que no está en ninguno de los grupos que decías Felipe, pero
que al final es el que representa para nosotros. Olvídense, si algo hay que agradecerle a este gran grupo es el sostenimiento económico. Son 8,000 millones. De hecho, las remesas están teniendo un crecimiento impresionante y creo que la única posibilidad de ellos es que la economía de Estados Unidos siga creciendo para que estos sean tan necesarios que piensen 2, 3 veces, ya por razones económicas. En la regularización. Exactamente. Sí. Otra, ¿verdad? Pero sí hay que decir que el presidente Trump ha tenido victorias en el tema migratorio. Ahora, cuando se hablaba del tema de la regularización, de las narrativas que se utilizaban muchas veces era que cuando se discutía o se debatía los intentos de regularizar a los migrantes, siempre advertían que esto era un incentivo para el que aún no había salido de un país para llegar a los Estados Unidos. ¿Será esa misma dinámica la que se está repitiendo ahora? Porque vemos que el flujo de personas que llegan a Estados Unidos pues ha disminuido. ¿Podría ser un buen momento para entonces regularizar a los que ya están en suelo norteamericano y seguir pues fortaleciendo las fronteras para no permitir el ingreso de nuevos? Miren, indistintamente de la opinión que ustedes puedan o tengan de Donald Trump, creo que sí hay un movimiento genial en cuanto a su actitud respecto de la política migratoria. Porque, miren, el presidente Barack Obama ganó las elecciones del 2008 prometiendo reforma migratoria. Y terminó y nada. Se reeligió en el 2012 prometiendo reforma migratoria. Y nada. Entre el 2008 y el 2012, los demócratas tuvieron mayoría tanto en la Cámara como en el Senado, así que tampoco no se puede decir que eran los republicanos los que lo bloquearon. Obama pasó 8 años diciendo vamos a trabajar reforma migratoria. Presentaron una iniciativa ante el Congreso de Estados Unidos y no pasó. ¿Por qué no pasó? Porque hay una serie de incentivos cruzados, hay una serie de incentivos encontrados en cuanto al tema de la reforma migratoria. Por ejemplo, los republicanos dicen, yo te topo la reforma migratoria, pero demócratas me das más dinero para cuidar la frontera. Es decir, los republicanos ya desde hace muchos años tenían la idea de decir, los que ya están, que se queden, los regularizamos, pero la frontera se cierra. Los demócratas son más de la línea más amigable, que dicen, no, pues permitamos que vengan jóvenes, permitamos que sigan viniendo migrantes con más controles, pero que se quede. Y luego también hay una línea demócrata que igual adversa a la reforma migratoria, porque ellos dicen, si se legalizan todos esos trabajadores ilegales, muchos de ellos van a poder acceder a empleos mejor remunerados que están reservados para ciudadanos norteamericanos que están sindicalizados. Entonces también el demócrata, que depende de una base sindical, tampoco no quiere regularizar, porque eso implica que de la noche a la mañana le surgen millones de nuevos competidores a sus trabajadores sindicalizados. Entonces hay una serie de incentivos ahí cruzados que trascienden las fronteras partidarias. ¿Cuál fue la genialidad de Trump? Trump viene y dice, se acabó DACA. Se acabó. Pero le pasan la pelota al Congreso. Pero es que miren, ¿cuál es la...? A ver. Pero él cumplió con la promesa de campaña. Es que aquí es irrelevante si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Aquí lo que hay que ver es, curiosamente, quienes critican al presidente Trump no toman en cuenta que lo que dijo en campaña es lo que está haciendo. Y por fin tenemos un político que dijo, voy a hacer esto y lo hace. Y todos se enojan porque lo hizo. Pero veamos. ¿Ya la expectativa es que nos mientan o qué? ¿Por qué la relevancia de por qué lo hace con DACA? Y no con DAPA. De DAPA no ha dicho nada. Pero ¿por qué lo hace con DACA? DACA tiene un valor estratégico. Y es que DACA se convirtió en el mecanismo migratorio que utilizó Estados Unidos para empezar a capturar cerebros migrantes. O sea, DACA está más que nada focalizado en esos jóvenes que llegan a terminar sus estudios de high school, que entran a las universidades y que se vuelven potenciales talentos. O sea, es decir, terminan trabajando en Silicon Valley. Exactamente. Exacto. Lo que pasa es que, digamos que aquí pensamos, aquí tenemos una lógica muy del migrante que va a Estados Unidos a trabajar en una industria, en la agricultura, en alguna cadena de servicios, y que va a ganar salario mínimo y que va a mandar una parte de su remesa a nuestros países. Pero un grupo importante de migrantes son los que llegan particularmente del Extremo Oriente Asiático. Y esos migrantes ya llegan con ciertos niveles de preparación que los vuelven potenciales candidatos para ingresar
a universidades tecnológicas, de ciencia, trabajar en temas de tecnología. Entonces también Estados Unidos, todo su motor de innovación se ha ido acelerando en los últimos años porque ha estado recibiendo un influjo de talento espectacular. Entonces cuando Trump dice, se acabó DACA, cualquier persona con 2 dedos de frente y visión estratégica dicen, ahí no solo se pone en riesgo una mano de obra joven para Estados Unidos, sino que se pone en riesgo todo ese talento y todos esos cerebros que están entrando a nuestro país. Entonces le dice al Congreso, mira, pues yo suspendí DACA, pero tenés 6 meses para que vos mires qué hagas. O sea, vos ponete de acuerdo. Si querés pasar una reforma migratoria legalizándola todo, dale. Si querés pasar una reforma que diga unos sí, otros no, pues, pero la pelotita es tuya. Yo solo te estoy poniendo el deadline, yo solo te estoy poniendo la fecha límite. Y entonces ahora el Congreso resulta que se está viendo obligado a tener que responder. Y la respuesta del Congreso ahora tiene incentivos alineados para que pase algo. Porque ahora el Congreso dice, yo no quiero perder esos cerebros. Yo le tengo que responder a, por ejemplo, mi constituency, a todos esos jóvenes norteamericanos que nacieron en tierra estadounidense, pero que sus papás son inmigrantes ilegales. Yo a ellos les tengo que responder porque son mis potenciales votantes. Entonces, ahora el Congreso, digamos que en el sentido de urgencia, ya tiene el incentivo para que algo empiece a caminar. Obliga al Congreso a tomar una decisión. No sabemos cuál será, pero tienen que hacerlo. Y solo miremos el ejemplo de lo que estás diciendo, ¿verdad? Porque yo creo que es importante la idea central, pero pongamos el ejemplo, que eso nos ilustra mejor. Mark Zuckerberg, ¿verdad? O sea, el mismo Mark Zuckerberg, Facebook, lo que usted utiliza, por donde nos está viendo y todo, escribió el día que el presidente Trump, ¿verdad? Pues dice, queda eliminado DACA, pero le pasa la chibola al Congreso. Dice, este es un día triste para nuestro país. La decisión de terminar DACA no solamente está equivocada, es particularmente cruel, ¿verdad? Y to offer young people the American dream, es cruel porque termina la posibilidad de ofrecerle a la gente joven el sueño americano, ¿verdad? Y los obliga a ellos a convertirse en sombras, ¿verdad? Y a desconfiar del gobierno, ¿verdad? Y una vez que habían confiado en el gobierno, que habían avanzado, dice, ahora son castigados por lo que hicieron. Y ahí sigue, lo pueden buscar, Mark Zuckerberg on DACA. Y es impresionante lo que él escribe. Y después de Mark Zuckerberg vinieron todos los grandes CEOs de los Googles y de todas estas empresas. La apuesta sube por lo que mencionaba Philip. No se quieren perder esos talentos. Exactamente, de Microsoft. Y por esos talentos sí pueden tomar una decisión. Y después de eso, de hecho, muchos que tenían una mesa como asesora o algo así para el presidente, se retiran. De hecho, una de las cuestiones por las que se retiran, una de las razones es precisamente porque esto está afectando. Pero leer la carta de Mark Zuckerberg, del fundador y CEO de Facebook, ¿verdad? Es importantísimo porque es una defensa precisamente de lo que estabas diciendo. Es una defensa al programa DACA y es una defensa a todos aquellos que... Ojo que él lo está viendo con sus propios intereses, él lo está viendo con la posibilidad de decir, pero implícito se lo está diciendo el Congreso, que puede resolver ese tema. Vamos a perder en la eliminación de esto. Por eso su primera oración dice, con la eliminación de DACA, es uno de los días más tristes para Estados Unidos. Y ahí sigue, muy bien escrito a propósito, ¿verdad? Pero también muy fuerte en decirle el mensaje al Congreso. De hecho, ahorita la pelota está del lado del Congreso. Claro. Tiene que tomar una decisión. Y vamos a ver, estar a la expectativa de qué es lo que determina el Congreso estadounidense en ese tema. Vamos a la pausa. La etiqueta SF Migrantes. Regresamos luego del corte.
Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. La etiqueta SF Migrantes, hacemos un giro en la conversación para poner los ojos en Sudamérica, específicamente en Chile, en donde ayer el derechista Sebastián Piñera gana la elección presidencial. Muchos no lo veían venir así, de esa forma, creían que iba a ser una elección reñida, pero nada de eso, la ganó de una forma muy holgada. ¿Qué pasó en Chile? Parecía al inicio una elección presidencial cantada, una victoria ya de Piñera. Las cosas se pusieron interesantes luego de que tanto el Frente Amplio y la Nueva Mayoría casi empatan con 20% del voto. Finalmente termina la Nueva Mayoría pasando al balotaje y la cosa cambió ayer el domingo. Y interesante lo que sucede en Chile. Philip, lo que sucedió. Solo contextualicemos un par de cosas, porque creo que hay datos reveladores del sistema político chileno. De 2006 hay una reforma para 2022, dos personas se habrán alternado el poder. Michelle Bachelet gobernó del 2006 al 2010. ¿Se lo da? Piñera del 2010 al 2014. Bachelet del 2014 al 2018 y el 2018 al 2022 gobernará Piñera. Ambos de espectros ideológicos distintos, es decir, hay una alternancia perfecta. Uno. Entonces digamos que es un sistema político con alto grado de estabilidad, pero también un alto grado de alternancia, porque también estamos viendo que los partidos no repiten, sino que hay alternancia partidaria. Creo que también es un reflejo de una lentitud en los procesos de recambio de liderazgos políticos. Específicamente recordemos lo que había ocurrido con Camila Vallejo, quien se había posicionado desde el 2010 como líder de una emergente izquierda chilena, y esa izquierda pues no levantó. O sea, son los mismos dos bloques que vienen después de la transición de la dictadura de Pinochet, los que se han repartido el poder del 90 para acá, y los nuevos partidos surgen, hacen bulla, pero no necesariamente logran un ticket de entrada. Tercero, creo que también se ve en Chile, digamos que el paradigma de lo que se conoce como el penduleo ideológico. ¿Qué se entiende por penduleo ideológico? Hay una teoría de James Buchanan que él habla del teorema del votante de la mediana, que básicamente dice, miren, en casi todas las sociedades vamos a encontrar grupos relativamente homogéneos que votan derecha, que votan izquierda, pero hay un bloque intermedio, que es más o menos el 20% de la población, que es el que, dependiendo de las condiciones, hoy puede votar derecha, mañana puede votar izquierda, o centro derecha, o centro izquierda. En Chile lo que estamos viendo es el poder del votante de la mediana. O sea, es el votante de la mediana el que dice, hoy le toca a la Concertación. O es el votante de la mediana el que dice, hoy le toca a la socialdemocracia. Y digamos que ese votante de la mediana se mueve de acuerdo a ciertas características. Por ejemplo, a Bachelet, tanto después de su periodo 2006-2010 como ahora el 2014-2018, le endilgan que sus políticas sociales atentan contra el crecimiento económico. O sea, que Bachelet en sus dos términos ha generado demasiado endeudamiento. O sea, y ese endeudamiento termina generando inflación, genera ralentización económica, etcétera, etcétera. Mientras que a la derecha chilena lo que le endilgan es que, si bien ellos ordenan la economía, su política social es muy limitada. Entonces, que bajo los gobiernos de la derecha, específicamente el periodo de Piñera 2010-2014, es cuando se activó muchas de las demandas y de las críticas contra el sistema de pensiones chileno. El movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil salió a las calles demandando una reforma al seguro social, demandando una reforma universitaria. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Chile? Chile es una sociedad, y de verdad me parece genial esa dinámica, en donde la población entiende que no se pueden ir mucho a ninguno de los extremos, porque dicen, si yo me quedo con el gobierno de Bachelet, sí, qué bonito, mucha política social, pero la economía va a ir mal. Y Piñera y la derecha generan buenas condiciones de estabilidad económica, pero me queda debiendo en política social. Entonces, Chile se mueve, o por lo menos esa ha sido la tendencia de los últimos 12 años, se mueve en ese penduleo de acuerdo a las condiciones del momento. ¿Qué nos dice Chile y la elección de ayer domingo? Bueno, hace años hablábamos del milagro chileno. Sí, quienes estudiamos economía hace tantos años recordábamos, era como nuestra forma de entender
qué puede pasar si un grupo de personas conocedoras, sobre todo de principios económicos, llega, pero principios económicos sanos, me refiero, llega y tiene la fuerza política para hacer los cambios, ¿verdad? Eso fue variando, eso fue, como diría Felipe, eso fue penduleando, ¿verdad? El péndulo se ha ido moviendo. Y sí, el voto swing, el swing es ese que se puede ir para un lado para el otro, ¿verdad? Pero curiosamente también la región está, creo que en ese penduleo. En el penduleo, en la teoría aquella que cada 20 años Latinoamérica tiene giros bien fuertes, ¿verdad? Que cada 20 años Latinoamérica de repente tiende a irse, no sé, hacia la izquierda y luego agarra y otra vez y se va a la derecha. ¿Cuál es el problema de ver, digamos, cuál es el problema de esa realidad? El problema de la realidad es que ese justo medio se vuelve como muy complicado para muchos países. Posiblemente Chile de un buen ejemplo, de un medio que si no llega, que si no es perfecto, por lo menos logra mover el péndulo, pero ya no hacia los extremos. Una alternabilidad no muy accidentada. No accidentada, en paz, ¿verdad? Con visión muy clara, pero que al mismo tiempo se vuelve como ejemplo para los otros. Porque ¿quién sigue un modelo, pues si no igual al de Chile, pero bastante retador y bastante también, y muy callado, que no hemos hablado mucho en América Latina, pero que al final poco a poco va comprendiendo que es estar creciendo a niveles de 7, 8%, sostenidamente ya por varios años, y está creciendo bien, es Perú, el vecino, ¿ya? Entonces tenés Chile aquí, Perú de este lado, a Macri lo tenés en Argentina, y entonces sí están habiendo cambios en la región, ¿verdad? Y sí, me vas a decir que por ejemplo a Maduro no lo sacas de Venezuela, pero mira la hiperinflación de Venezuela. De hecho, Venezuela ya fue considerado default, cuando hablamos de este péndulo que mencionaba también Philip y ya has mencionado, Estuardo, hacia la derecha, a la izquierda, el problema es que cuando por ejemplo uno de los extremos llega y coopta o debilita la institucionalidad y hace que ya las cosas, la alternabilidad no fluya tanto, sino ya no se crean condiciones para ese recambio. Pero esa es la lección de Chile. Creo que eso es lo que debemos de ver. Esa es la gran lección de madurez de Chile. Ojo, que uno de los números que hay que ver es cómo salen los presidentes en Chile. Bueno, Bachelet deja la presidencia la primera vez arriba de 80% de opinión positiva, pero no ganó. O sea, pues me refiero a que su propuesta no ganó, ¿ya? O sea, aquí es un sistema en el cual hay reelección, pero con un periodo de por medio, ¿ya? Entonces, posiblemente esa es una opción también para nosotros que estamos en cambios a la ley electoral y de partidos políticos. Miremos qué se está haciendo bien en otros lados. Miremos bien también que yo digo Perú muy silencioso, pero Perú va ahí, los números de Perú no son, al contrario, quisiéramos nosotros tener ese número. Mientras que nosotros vamos de 3.5, de 4 que se había anunciado, 3.5, bajamos a 3 y el titular hace unos días era 2.8. Y en Perú están en proceso de echar al presidente Kuczynski. Una destitución, es cierto. Que la comienza el Congreso de la República, controlada por su posible vinculación al caso Odebrecht. Pero y eso va a afectar digamos, la cuestión económica posiblemente un poco, pero creo que los peruanos están aprendiendo que más allá aún, si lo político tiene efecto, sí, pero entonces tienen que proteger lo que han hecho. ¿Qué han hecho los chilenos? Proteger mucho de lo que se ha hecho a pesar de algunas expresiones también muy radicales de derecha o muy radicales de izquierda. El péndulo se mueve, pero no se mueve a los extremos, sino que se mueve siempre en la búsqueda de esa mitad, de ese medio justo, que es lo que nosotros todavía tenemos que aprender en Guatemala. Y mucho que ese voto de la mediana no es ideologizado, sino de necesidades que se sienten días a día. Ese 20% del que hablabas, ¿verdad? Ese es el que hace el cambio, ¿verdad? Es ese 20%, pues 20% se mide, pero es más para tener los números y los resultados que, por ejemplo, tuvo Piñera, ¿verdad? Bueno, hemos terminado esta hora de conversación. Muchísimas gracias, Estuardo. Philip, a usted muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. No se vaya, viene una entrega más de Sin Reservas con Haroldo Sánchez. Feliz noche.